es otro escritor, Fernando Arrabal, porque me acuerdo que ahora que me he acordado que hay gente que nos ha preguntado si íbamos a hablar de eso, aunque en el fondo hay muy poco que hablar, porque fue muy claro lo que pasó esta noche. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Deja hablar a la minoría silenciosa. Y el que no sepa lo que estoy hablando del programa de don Fernando Sánchez Dragó, creo que era con El Mundo a Cuestas, o La Mochila a Cuestas, estamos hablando del año 1988, 1989, en el que al final ese programa, por muchos programas que hicieran sobre literatura, porque además creo que ese programa era menos espectáculo de lo que han sido luego otras cosas que ha hecho el señor Sánchez Dragó después, creo que era relativamente serio. De hecho, en aquella época, el señor Sánchez Dragó tenía fama de aburrido. Luego se convirtió ese programa yo recordaba que les ponían ahí a hablar y que terminaban y no te creas que lo cortaban ni nada, ellos seguían ahí hablando, o sea, era sin guión absoluto, era Sánchez Dragó y sus colegas. El Mundo por los Montera frikis, era el nombre del programa. Eso, El Mundo por Montera, justo, eso es. Y sus colegas fricazos hablando de sus historias, claro, de sus cosas. Pero claro, nadie en aquel momento los hubiera llamado frikis, porque claro, en aquel momento teóricamente eran los tipos más cultos del mundo, cada uno había escrito un ejército de libros. Y Bueno, hablo de frikis, pero pero lo hablo porque no lo hablo frikis como hemos hablado esos de Oteglam, sino que, y no porque uno se emborrachara aquella noche, sino porque eran gente muy particular y gente que tú no te encuentras, por eso los llamo frikis, porque no te los encuentras pero es que en el bar de abajo. Tengo la teoría, aunque el señor Sánchez Dragó no me la comprará, el Sánchez Dragó al final se ha convertido en un personaje totalmente equiparable a uno de Oteglam. Es un sátrapa, creo que tú lo eres. ¿Cómo te atreves? ¿Qué sátrapa dices hincando tu pilila en mi pilila azul? Sátrapa soy yo. Gracias por llamar azul a mi pilila, no lo es. No es bien rojita. Ahora digo, ¿no? Sí, totalmente. Y pero en es aquel una momento pena. que él ha dado muchas lecciones de contra la telebasura y tal, digo, pero ¿en qué te has convertido? Repasamos algunas entrevistas tuyas. ¿Solo has penetrado a una mujer en tu vida? No, ¿por qué? No es necesario. Una de las cosas más horrorosas que se hacen en España actualmente es que el músculo que utiliza el hombre para hacer pis se utiliza ahora para introducirle en la boca de lo más sagrado del ser humano, es decir, de la mujer que va a ser madre. Pero bueno, en este caso el protagonista no fue él. Que conozcan su obra dirán, oye, es conocidísimo, pero por desgracia, y vuelvo a la crueldad que tiene la televisión primero e internet después, El Mundo por Montera, los que lo conozcan y los que piensen en Fernando Arrabal, no piensan, hombre, ese dramaturgo o ese creador plástico o ese cineasta o ese poeta o ese novelista. Va a decir, el del El milenarismo va a llegar. El mileniarismo. Deja hablar a la minoría. Ya te he dejado hablar, ahora le toca a Isidro. Yo creo... Bueno, André, estáis cortando la conversación. No se puede. Me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos. Todos los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, es así, justo. Porque nadie va a pensar otra cosa. Imagino que lo saben todos si están en YouTube, me sorprende porque es como ver vídeos de gatitos. Si no has visto el vídeo de Arrabal, no has navegado por YouTube. Es porque Fernando Arrabal se presentó, ¿cómo se diría políticamente correctamente hablando? En estado etílico. De embriaguez. En estado de embriaguez. Sí, vamos, que llevaba una perra encima que no se tenía, sí, está claro. Y lo curioso es que lo que no entiendo, y tiene que ver con esa naturaleza de programa bohemio, programa de escritores, que nadie le dijo nada. O sea, nadie dijo, tío, pero que se lo lleven, no está, porque había 4 tíos ahí o 5, no se notaba tanto si uno de ellos faltaba. Y le dejan ahí, no solo que empieza a hablar de manera como habla, si es que se levanta, empieza a pasear, le pega un beso en la a uno. mesa, casi se cae si le da un beso a uno. Hay uno que tiene que sujetar la mesa porque se sienta y la mesa va a ceder y el otro tiene que sujetarla. El tema es que nadie lo corta, no dices este Drago, vamos a cortar, vamos a publicidad, tal, dicen, siguen hablando de sus cosas y el otro dando revoloteando por al lado. Eso te digo una cosa. Amigo. Claro, pero eso lo haces donde lo ponían en la 2, si no recuerdo mal. En la segunda cadena cuando no había privadas en ese momento, solo estaba la pública en la 2. Pues bueno, entonces ahí, pues fíjate, pues te iba a decir, claro, esto es en la privada, bueno, si no había otra opción. Bueno, es que es lo que había. Antes se improvisaba un poco más en la tele y te podías comer esas cosas. No había esos momentos de un médico, venga, vamos a parar. Desaparezco de Televisión Española hasta que llega Pilar Miró y me rescata. Y entonces bajo Pilar Miró empiezo a hacer El Mundo por Montera, el célebre programa en el que se emborrachó Arrabal, etcétera. Sí, que además parece ser que, según he visto luego en hemerotecas, aunque el incidente es uno de los vídeos de broma más vistos, pudo haber sido algo trágico, según le he escuchado de... Pues sí, bueno, tanto... Tuvo que venir la ambulancia, según... Sí, efectivamente. Arrabal estaba tomando unas
medicinas para no sé qué dolencia pulmonar que tenía, y se le cruzaron las medicinas con la copa o las 2 copas de chinchón que se había tomado y al término del programa, vamos, acaba de terminar el programa, que era en directo, 2 minutos antes se desmayó ahí con los ojos en blanco que le daban vueltas, tuvimos que llamar a una enfermera, en fin, sí. Fernando, te vas a cargar la mesa, por favor. Creo que te vas a hacer daño. De acuerdo, Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bofetada. Mario Sachs, corta el micro. Déjame hablar. Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Sachs. A ver, venga, Mario, pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo, si no se... Hemos visto tantas veces en el diario de Patricia, por ejemplo. No, pero fíjate, para que veas cómo acabó. Cuando acabó el programa, el tío se desmayó y tuvieron que llamarnos a una ambulancia. Él dice la excusa de que fue el medicamento, que mezcló el medicamento con el chinchón y eso fue lo que... Sí, mezcló el chinchón con mucho más chinchón y es lo que ocurrió. O sea, estaba claro, pero bueno. Pues ese Dragó ha contado que después de eso le llamó a su despacho el entonces director de informativos de TV, que era el señor Diego Carcedo, y su número 2, que era doña María Antonia Iglesias, le dijeron: Arrabal despedido. Y entonces, efectivamente, porque luego Drago dijo, bueno, tarjeta amarilla. Está un tiempo sin venir y luego dijo que ya le volvió a traer. Pero... Hace poco escribió usted en El Mundo que don Diego Carcedo y doña María Antonia Iglesias le pidieron que no volviera a contar nunca más con... Ese programa de Arrabal terminó a las 2 de la mañana, pongamos, ¿no? Yo me fui a casa, lo vi, me dormí, a las 8 de la mañana ya estaba sonando el teléfono de los informativos, de la dirección de informativos de Televisión Española, que me convocaban allí. Fue un espectáculo absolutamente lamentable, tratándose, en fin, de Fernando Arrabal, de una personalidad de su categoría, pues, en fin, todos los respetos, pero aquello fue un espectáculo muy duro, que Sánchez Dragó, que es un excelente profesional, no supo evitar, impedir o frenar a tiempo. Yo creo que si a mí se me puede acusar de haber prescindido no del programa en absoluto, yo llamé a Sánchez Dragó y le dije: mira, esto no puede ser, no puede repetirse. Dice: hombre, yo no puedo controlar lo que la gente ve antes de entrar en el plató. Digo, ya lo sé, pero en fin, no sé, yo creo que si vemos que alguien está en unas condiciones que no puede aparecer en la pantalla, porque el gran perjudicado aquí fue Fernando Arrabal con su imagen, ¿no? Entonces fui y Diego Carcedo efectivamente me recibió en su despacho y me dijo: bueno, Fernando, esto no puede ser, por lo de la borrachera de Arrabal, etcétera, así que queda prohibida la aparición de Fernando Arrabal en tu programa a partir de ahora. Yo inmediatamente yo le dije: pues ahí tienes mi dimisión y la de todo mi equipo. Hombre, Fernando, no te pongas así. Pero bueno, Sánchez Dragó se sintió como muy molesto e interpretó que yo lo que había prohibido era que Fernando Arrabal nunca más saliese en Televisión Española, cosa que no fue verdad, y que además puedo demostrar que no fue verdad, porque en otros momentos, en mi etapa, participó en otro tipo de programas. No sé cuánto, entonces ya pacté que durante un mes no viniera Fernando Arrabal, cosa que en realidad no alteraba el curso del programa porque no iba a venir en ese mes, y ya Diego Carcedo lo aceptó y efectivamente las aguas volvieron a su curso. Hay cuestiones que en televisión y en una televisión pública especialmente, aunque yo soy partidario de que es una televisión muy abierta, pues hay cuestiones de estética, sobre todo, que tenemos los profesionales que evitarlas o que intentar minimizarlas. Creo que sí hubo una consecuencia, pero es curioso porque en aquel momento no hubiera hecho falta esperar al día siguiente. Y dices: ¿qué pasa? Que nadie ve la televisión y dice, coge el teléfono y dice en control: oiga, a policía y sacáis a ese señor de allí. No, esperan hasta el día siguiente. Lo que es, hoy, aunque el presentador sea un echado para adelante y siga para adelante, es que incluso un programa que esté producido por una productora propia, yo te digo que si en un programa en directo aparece un tío con una cogorza, suponiendo que el programa siga adelante, los jefes dicen, cogen el teléfono y dicen: paren eso ya. Y ahí nadie tuvo esos reflejos. A ver, eso hay que controlarlo, pero por ejemplo, es que estamos hablando aquí de cogorzas, pero todos sabemos que en algún momento algún invitado en Sálvame ha ido un poco pasado. Sí, y a veces no solo con bebidas alcohólicas. Lo recojo en el señor Arrabal. Le he visto siempre con mucho sentido del humor, pero es triste porque he visto entrevistas en Telemadrid y casi siempre sale la pregunta, o empiezan por allí o al acabar, bueno, ¿y quieres que recordemos cómo será para él? O sea, que una entrevista, por ejemplo, en 2007 o 2008, es decir, 20 años después, Arrabal aparece en un plato y la pregunta, o sea, ¿cuál ha sido su última poesía? No, os digo, ¿cómo? Menuda cogorza de aquel día, ¿eh? Porque claro, le ocurrió algo muy triste a él, que es YouTube. Cuando la gente estaba empezando a olvidarlo, yo no lo vi ese día, usted tampoco lo vio ese día,
Pero entró en escena YouTube en el 2007, en el 2007, ¡boom! Y otra vez Arrabal. Son ese tipo de cosas que ninguno vimos en su momento. Es como la actuación del príncipe gitano cantando In the Ghetto de Elvis Presley. Puedes hacer. Se puede sobrevivir a eso, o sea, le deseo que viva muchos años, pero pongamos que mañana fallece Arrabal. Va a ser cuando muere. Murió el del militarismo, ha llegado. Totalmente. No se puede sobrevivir a eso. O te unes y lo llevas con dignidad y lo aceptas. Ese toma broma, aparentemente. Otra vez por dentro, pero siempre se ríe. Pues no le queda otra. Es que creo que es la actitud, no le queda otra. Tiene que ser muy chungo, la verdad, sinceramente. Se llama Fernando Arrabal y viene de donde venían antes los niños, de París. Me lo ha traído la cigüeña. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Antes de meternos en harinas, y conste que te tengo pánico, vamos a ver lo que han dicho de ti hace 2 o 3 horas quienes pasaban ajenos a todo por el kilómetro cero de la Puerta del Sol. La pregunta era, ¿qué le dice a usted el nombre de Fernando Arrabal? Mientras lo vemos, ve apurando este vaso de buen vino del Bierzo que yo con amistad te sirvo. Mileniarismo. Hablamos del mileniarismo. Cojones, ya.